Amigos, permítanme que los invite a una reflexión, a un viaje íntimo por las profundidades del pensamiento, como si estuviéramos sentados juntos, buscando respuestas a esas inquietudes que a veces nos asaltan. ¿Alguna vez te has preguntado si aquello que llamamos verdad es realmente una liberación, o más bien una cadena que limita nuestra libertad? ¿Y si la desesperación más profunda no fuera el final del camino, sino el verdadero punto de partida para encontrar un sentido más allá de lo que la razón puede ofrecernos? Estas preguntas nos llevan directamente al corazón de la obra cumbre de Lev Sestov, Atenas y Jerusalén. Este filósofo judío ruso, un pensador genuino y outsider, nos propone una ruptura radical, un desafío directo a la creencia de que la historia ha logrado conciliar pacíficamente la razón griega, simbolizada por Atenas, con la fe bíblica, encarnada en Jerusalén. Para Sestov, esta supuesta paz es una ilusión, la historia no es un juez imparcial. Su obra es una crítica combativa a la historia del pensamiento occidental, que busca liberar al ser humano del poder de esas verdades inanimadas e indiferentes que provienen del árbol del conocimiento. En esencia, Sestov se inclina por Jerusalén, con el objetivo de poner a prueba las pretensiones de verdad de la razón humana y la filosofía especulativa. Adentrémonos ahora en esta profunda dicotomía, desglosando las ideas de Sestov con el cuidado y la pausa que merecen. 1. El conflicto fundamental, Atenas, razón/necesidad, vs Jerusalén, fe/libertad. Sestov nos presenta una oposición radical e irreconciliable entre estas dos vertientes. Y Atenas simboliza la razón, el logos científico, la búsqueda incansable de verdades universales y necesarias. Jerusalén, en cambio, encarna el patos religioso, la fe anamnética o memorística, y la libertad soberana. Para Sestov, lo que es sabiduría para Atenas, es locura para Jerusalén, y lo que es verdad para Jerusalén, es mentira para Atenas. 2. La crítica radical de Sestov a la razón occidental, la tiranía de la necesidad y el conocimiento. La filosofía ateniense, desde Platón y Aristóteles hasta Kant y Hegel, ha buscado establecer un orden lógico y necesario en el mundo. Sestov argumenta que esta búsqueda de verdades eternas y constrictivas somete la voluntad humana a una necesidad impersonal, que termina por petrificar el espíritu humano, convirtiéndolo en una piedra dotada de conciencia. El propósito de esta filosofía, según él, es tranquilizar a la gente y explicar el mundo de tal manera que todo sea claro y transparente. Las verdades como limitaciones. Para Sestov, las verdades, especialmente las que se consideran universales y necesarias, son intrínsecamente limitaciones. Admitir una verdad es admitir una restricción sobre lo que es posible, lo que hace que la verdad y la libertad sean antagónicas. Estas verdades que constriñen y persuaden a todos los seres pensantes son, en realidad, una forma de esclavitud repugnante. El morirás bíblico y el pecado original. Sestov reinterpreta el pecado original bíblico como el momento en que el hombre, seducido por la serpiente, renunció a la fe para obtener conocimiento. Este acto lleva al ser humano a depender de las verdades inanimadas del árbol del conocimiento, alejándolo del árbol de la vida. Sestov sugiere que el conocimiento, al introducirse en el ser, conduce inevitablemente a todos los horrores de la existencia y a la muerte. Por lo tanto, la sabiduría humana es necedad a los ojos de Dios. El problema de los hechos. Para Sestov, los hechos no constituyen la verdad por sí mismos, son material en bruto que requiere ser interpretado y transformado a través de teorías y normas. La verdad de un hecho, como el envenenamiento de Sócrates, se convierte en una verdad eterna por la imposición de la razón, no por su naturaleza intrínseca. Filósofos bajo la lupa crítica. Sócrates es identificado como el origen de esta desviación, al equiparar conocimiento y virtud, otorgando a la razón un poder ilimitado sobre el hombre. Spinoza, al que llama la segunda encarnación de Sócrates, es criticado por reducir al hombre a un asno despreciable, asinus turpicimus, al negar el libre albedrío y someterlo a la necesidad del orden natural. Su filosofía, según Sestov, busca la obediencia y piedad, no la verdad. Kant perfeccionó la subordinación de la fe a la razón. Su fe racional y su ética autónoma imponen una nueva forma de necesidad, un determinismo moral. Kant buscaba juicios universales y necesarios. Hegel culminó el pensamiento aristotélico de sumisión a la necesidad. Para él, la fe era una forma imperfecta de conocimiento. El peligro del sincretismo. Sestov critica cómo la filosofía medieval y moderna intentaron conciliar la fe bíblica con la razón griega, lo que, a su juicio,
llevó a una vulgarización y racionalización de lo divino, despojándolo de su misterio y su carácter absoluto. 3. La defensa de la voluntad y la libertad radical, la victoria de la fe, Jerusalén. Frente a esta tiranía de la razón, Šestov propone que la fe tiene primacía sobre la razón para resolver los problemas trascendentales del ser humano. Para él, Dios se sitúa más allá de la razón, y sus actos e intenciones no pueden ser comprendidos por ella, porque Él puede hacer lo que le venga en gana. En la verdad libre de la revelación, la fe ni tiene ni busca ninguna razón suficiente. Desafía a la razón, permite lo imposible y anula los hechos y lo dado por la razón. Para Dios todo es posible. El deber hacer sobre el deber saber. El ser humano debe priorizar el deber hacer sobre el deber saber. La voluntad, la pasión y el querer son las verdaderas fuentes de una verdad libre que no se somete a la razón. En la locura de la fe, para Šestov, es la pasión por lo imposible, una locura que libera al hombre de las cadenas de la razón y la necesidad. Es un salto sobre el vacío que no busca justificación racional. Quienes se atreven a este salto se atreven a desafiar toda vergüenza y se separan del reino de lo general para establecer una relación directa y absoluta con Dios. El monstruo del conocimiento, citando a Lutero, Šestov denomina al conocimiento el monstruo sin cuya muerte el hombre no puede vivir. La docta ignorantia, o ignorancia santa, es la vía para recuperar la libertad perdida en la búsqueda del conocimiento. El individuo frente a lo general, la filosofía de Šestov, en sintonía con Kierkegaard y Nietzsche, enfatiza la importancia del individuo y su experiencia única frente a las categorías universales y abstractas de la razón. La desesperación es la enfermedad del yo que no se apoya en el poder que lo ha creado, solo la fe puede aniquilarla. Figuras que inspiran la fe y la libertad en Šestov. Šestov se apoya en aquellos que desafiaron la razón. Dostoyevsky, crítico de las verdades evidentes, buscó una libertad tonta. Kierkegaard, a quien Šestov consideró un doble espiritual y precursor del existencialismo, compartiendo su crítica a la racionalización de lo religioso y la idea de que Dios, esto significa que nada hay imposible. Su filosofía de la tragedia nace en la desesperación, la repetición, la angustia, la fe y la revelación. En Nietzsche, el anti-Sócrates, que buscó romper las cadenas de la razón. Pascal, con su Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y no de filósofos y sabios. Lutero, admirado por su odio y desprecio absoluto por la razón y la filosofía, defendiendo la verdad por la sola fide y declarando guerra a muerte a la necesidad. Veamos más en profundidad dos temas importantes para Lev Šestov, la decadencia del cristianismo y libre albedrío y la necesidad. La decadencia del cristianismo según Šestov. La decadencia del cristianismo es un fenómeno multifacético, descrito en las fuentes como parte de una misma enfermedad del espíritu que también afecta a la filosofía. Las características y causas de esta decadencia incluyen disminución cuantitativa y mutua alimentación con la crisis de la filosofía. España es el tercer país de Europa donde el cristianismo decae más rápidamente, con una pérdida de 12 millones de personas. Esta crisis de la fe cristiana y la de la filosofía se alimentan mutuamente, resultando en un pensamiento líquido caracterizado por el vacío, la ausencia de misterio y una superficialidad indolora. Este ambiente genera una profunda necesidad de invocaciones a la excepción, al milagro, a Don Quijote y a la locura. Crítica al racionalismo y la necesidad. Lev Šestov critica cómo la filosofía occidental, desde Atenas, ha privilegiado el conocimiento y la razón, que oprimen al ser humano en lugar de liberarlo. La razón busca verdades universales y necesarias, sometiendo la libertad a la necesidad y dictando al hombre lo que debe obedecer. Šestov sitúa el origen de esta fuerza opresiva de la necesidad en el pecado bíblico del primer hombre, al sucumbir a la tentación del árbol del conocimiento. Para Šestov, la filosofía ha encarcelado a Parménides con la necesidad, y la liberación solo vendrá al aceptar a Dios bíblico y la fe como guía. Secularización de la religión. La crisis se acentúa con la secularización de la religión, donde las ideas metafísico-religiosas se transforman en un discurso puramente ético y se reducen a lo humano. Filósofos como Kant convierten a Dios y la inmortalidad del alma en postulados prácticos necesarios enlazados con la razón mediante una fe racional. Esta reducción de lo religioso a lo moral y racional es vista por Kierkegaard como una rebelión y una intromisión imperdonable en la esfera religiosa, donde la verdad reside en la vivencia individual. La esfera moral, al cerrarse sobre sí misma, provoca que Dios, lo sagrado y lo religioso pierdan su valor absoluto.
La inclusión de lo extraordinario en las categorías de la razón y la resolución del absurdo mediante la integración en el juicio racional de una ética autónoma, es vista por Kierkegaard como una lamentable evasión de la paradoja que, al anularla, anula el cristianismo. En este proceso, Dios se transforma en un punto invisible y se disipa como un pensamiento sin fuerza. La progresiva inclusión de lo divino en los límites de lo moral racional termina por anularlo. Además, la Iglesia es criticada por vender la fe al público al bajo de precio de la participación vulgar en costumbres institucionalizadas. El contexto posmoderno y muerte de Dios. El estoicismo posmoderno, por ejemplo, se define sin los conceptos de espíritu, alma o divinidad operante, en una época donde la crisis metafísica del sentido, muerte de Dios, entendido como sujeción a las tradiciones y las instituciones, ya ha tenido lugar, dejando un desierto espiritual, donde no hay espacio para metafísicas profundamente espirituales. El rechazo al materialismo y ascenso del humanismo. La modernidad, desde el siglo XVII, se caracteriza por una reacción al materialismo mecanicista y a la imagen materialista del mundo. El Renacimiento, con figuras como Miguel Ángel y Descartes, marca el desvanecimiento del poder de la Iglesia y el ascenso de un genio que prioriza la expresión individual y la experiencia terrena, en contraste con la esterilidad intelectual del espíritu medieval. Vulnerabilidad ante nuevas corrientes. La Escalá, iluminismo, es vista como un adversario mucho más serio que ponía en peligro la continuidad de la tradición judía. Interpretación del cristianismo por Freud. Para Freud, el cristianismo incluiría el parricidio en la religión, con la idea de que la infelicidad humana se debe a la muerte del Dios Padre, pecado original, y la liberación llega con el sacrificio del Hijo. Aunque el cristianismo, según Girard, busca poner fin a la lógica sacrificial, la violencia sigue desatada en muchas esferas de la vida actual. Advertencia de Sestov sobre el futuro de Occidente. Sestov considera que toda la problemática filosófica, desde Clemente de Alejandría hasta Hegel, tiene su origen en la esquizofrenia del hombre europeo que intenta armonizar la tradición grecorromana con el cristianismo. Advirtiendo que esto ha llevado a un nihilismo absoluto que podría causar la desaparición de la civilización occidental en pocas décadas, en favor de una cosmovisión oscurantista, cruel e inhumana. De esta manera, esta obra se convierte en una fuerte diatriba contra la filosofía, Atenas, en la misma línea que Tertuliano, Cirilo de Alejandría o Martín Lutero. Sestov muestra un desprecio nada disimulado por la razón, por los logros intelectuales alcanzados en Grecia y en Roma, identificándolos como el veneno que permitió el pensamiento medieval, que a su vez dio pie al racionalismo moderno, encarnado en Descartes, Kant y Hegel. Toda la problemática que Sestov narra desde Clemente de Alejandría hasta Hegel tiene precisamente su origen en esta esquizofrenia en la que vive el hombre europeo, quien se ha visto históricamente en la tesitura de tener que armonizar la tradición grecorromana con el cristianismo. De ahí toda la historia de la filosofía medieval o escolástica, las exageraciones del racionalismo moderno, el cual no tiene en absoluto nada que ver con el racionalismo helénico o romano, y la situación actual de Occidente de un nihilismo absoluto que está llevando a que una civilización que cuenta con más de 2000 años de extraordinaria tradición, que ha creado todo lo que de valor se observa en nuestras vidas, pueda desaparecer en pocos decenios en favor de una cosmovisión oscurantista, cruel e inhumana. En resumen, la decadencia del cristianismo se vincula con la pérdida de feligreses, el predominio de la razón sobre la fe, la secularización de los conceptos religiosos a meros éticos o racionales, y el auge de nuevas corrientes de pensamiento que despojan a la divinidad de su misterio y autoridad absoluta. Libre albedrío y la necesidad según Sestov. La tensión fundamental entre el libre albedrío y la necesidad es un tema central que permea la búsqueda de la verdad en la filosofía, dividiendo el pensamiento y la forma en que los seres humanos abordan el conocimiento y la existencia. Esta dicotomía se presenta a menudo como una elección entre Atenas o Jerusalén, o entre la filosofía racional y la religión. A continuación, se detalla cómo esta tensión influye en la búsqueda de la verdad. En la predominancia de la necesidad en la filosofía racional. Para muchos filósofos, especialmente los modernos, la verdad está intrínsecamente ligada a la necesidad y la universalidad. Figuras como Aristóteles, Spinoza, Leibniz y Kant, en la tradición de Atenas, buscaban verdades universales y necesarias, considerándolas como el único conocimiento digno de ese nombre. La necesidad es vista como ineluctable, indiferente a las súplicas o argumentos, y ante la cual el hombre debe someterse. Aristóteles la describe como algo que no se deja persuadir, tenananken ametapeiston tieinai.
La razón, desde esta perspectiva, aspira ávidamente a juicios universales y necesarios. Esta búsqueda de conocimiento basado en la necesidad es lo que el autor llama pensamiento petrificado o el pensamiento de piedras dotadas de conciencia, que se resigna a lo que es y encuentra la verdad en la inmutabilidad de los hechos y leyes. La felicidad y el contentamiento consigo mismo son el resultado de esta sumisión a la necesidad, una especie de virtud que no busca recompensa sino que es su propia recompensa. Esta felicidad, sin embargo, es paradójicamente peor que las mayores desgracias según el autor. La ética se subordina a esta necesidad, donde el deber y la ley moral, como en Kant, se convierten en manifestaciones de una necesidad disfrazada. El principio de contradicción se convierte en la más inquebrantable de todas las normas, gobernando no solo el pensamiento humano sino incluso la voluntad divina. Aquellos que lo niegan son vistos como irracionales y deben ser forzados a aceptarlo. En la lucha por el libre albedrío y la verdad liberadora. En contraste, la tradición bíblica, Jerusalén, defiende la libertad y la voluntad del Creador como la fuente última de la verdad, una verdad que no constriñe sino que libera. Esta verdad es a menudo ilógica o absurda desde una perspectiva racional. Filósofos como Platón, a pesar de su herencia griega, sintieron la necesidad de atreverse a todo para escapar de las limitaciones de la necesidad y buscar una visión espiritual o una práctica de la muerte que abriera una segunda dimensión del pensamiento. Figuras como Pedro Damián, Duns Scoto, Lutero, Nietzsche y Dostoyevsky desafiaron la primacía de la razón y la necesidad. Ellos vieron la búsqueda de conocimiento como el pecado original que llevó al hombre a la esclavitud de las verdades eternas e impersonales. Para ellos, la verdadera libertad y la verdad residen en la fe, sola fide, que permite al hombre trascender la lógica y los hechos que lo constriñen. Esto a menudo implica un rechazo de la comprensión, intelligere, y una aceptación del llanto y la maldición ante las injusticias de la existencia, lo cual la razón prohíbe. La idea del Deus ex machina o un ser superior que interviene y cambia el curso natural de las cosas, aunque absurda para la razón, es vista por estos pensadores como la única posibilidad de verdadera libertad y de superar la tiranía de la necesidad. Resumiendo el libre albedrío y la necesidad. La búsqueda de la verdad se ve profundamente moldeada por la postura del filósofo ante la tensión entre el libre albedrío y la necesidad. La filosofía tradicional, influenciada por Atenas, tiende a identificar la verdad con lo universal, lo necesario y lo constreñido, lo que lleva a una aceptación pasiva de la realidad y a una felicidad paradójica. En contraste, pensadores influenciados por Jerusalén buscan una verdad liberadora que reside más allá de la razón y la necesidad, a menudo a través de la fe, la audacia y la voluntad de desafiar lo que parece inmutable. La verdad, entonces, no es un mero conocimiento pasivo, sino un campo de batalla entre la resignación y una lucha desesperada por la libertad fundamental del ser. Síntesis y respuestas finales. En esta profunda reflexión sobre Lev Sestov, hemos transitado por un pensamiento que, nacido de la desesperación, se erige como un faro de resistencia contra la razón totalizante. Sestov nos obliga a confrontar la idea de que la razón, en su afán por establecer leyes universales y necesarias, ha terminado por aprisionar la existencia humana, despojándola de su libertad original y de la posibilidad del milagro. Su filosofía de la tragedia no busca consuelo ni explicaciones, sino la lucha incansable por una libertad que solo la fe en lo ilimitado y absurdo puede restaurar. Volviendo a nuestras preguntas iniciales. ¿Es aquello que llamamos verdad es realmente una liberación, o más bien una cadena que limita nuestra libertad? Para Lev Sestov, las verdades racionales, universales y necesarias, son una cadena. Son limitaciones impuestas por la razón que coartan la libertad humana y la capacidad de la voluntad de crear. La verdadera liberación no se encuentra en el conocimiento que constriñe, sino en la fe que lo suprime y abre la puerta a la absoluta posibilidad. Y si la desesperación más profunda no fuera el final del camino, sino el verdadero punto de partida para encontrar un sentido más allá de lo que la razón puede ofrecernos? Para Sestov, la desesperación no es un fin, sino el punto de partida fundamental de su filosofía de la tragedia. Surge de la falta de fundamento y del misterio indescifrable de la existencia, impulsando al ser humano a una búsqueda de sentido más allá de los límites de la razón y la lógica. Es en esta desesperación donde se gesta la locura de la fe, el salto al vacío que permite al individuo reconectar con la libertad divina y lo imposible. Así, Lev Sestov nos invita a cuestionar las bases mismas de nuestro pensamiento, a abrazar el misterio y a encontrar en la fe una puerta hacia una libertad que la razón,
en su intento de comprenderlo todo, nos ha arrebatado.